Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Tercer Cine, la primera entrevista que hacemos en el 2025 y nos da mucha alegría empezar hablando con ustedes, hablando sobre esta peli. Cuéntenos un poco sobre ustedes, cómo se conocen y hace cuánto llevan trabajando juntos en esta gran relación. Bueno, yo soy Juan Pablo Polanco eh, y nos conocemos básicamente desde niños. De hecho, mi abuelo era amigo de su padre también y compartieron un resto de tiempo juntos cuando ambos estaban en vida. Y entonces nos conocemos como desde los 10 años y como desde los 10 años jugamos a tomar fotos y a hacer películas juntos. Entonces somos casi hermanos y casi familia, pues, y de ahí un poco nace nuestra relación. Poco ha sido como con el mismo grupo que tenemos la productora, que nos conocemos como de esa misma edad y hemos crecido juntos de alguna manera. Y desde antes de que estudiara el cine, pues estaban otras cosas en las que estábamos compartiendo juntos, ¿no? Si era la música, o montar patineta, o salir a la calle, compartir ese espacio. Después llegó la fotografía, el cine. Entonces, como un poco ha sido ese aprendizaje conjunto, ¿no? Que también viene desde la película anterior, la primera película que hicimos, que fue La Pu, que fue como la primera, como la forma de aprender a hacer una película, ¿no? Pues era la primera vez que hacíamos un largometraje con compañeros, con los mismos compañeros, con los amigos de siempre. Entonces, como que ahí aprendimos un montón de cosas que luego también pues están en Carro Pasajero exploradas de otra manera. Pero sí, así es aprender conjuntos. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de Apu, su primera película, allá Carro Pasajero? Porque ambas películas comparten el mismo universo. ¿Cómo ha sido esa trayectoria de creación? Sí, pues ha sido como, pues con la PU, que se empezó por allá en el 2016 y fue pues un proceso muy bello, que fue la primera parte, o sea, como la primera experiencia en La Guajira o cuando llegamos a La Guajira. Y en un principio la idea de nosotros pues era ir a La Guajira como para conocer unas personas que teníamos pendientes allá, pero nunca nos imaginamos que luego de 10 años como que se iba a seguir teniendo esa relación y se iba a seguir como creciendo con esos personajes. Entonces hicimos la PU, y en ese proceso de desarrollo fue que conocimos también a la parte de la familia Fince, que en el desarrollo de la PU estábamos recorriendo varias partes de La Guajira y llegamos a Bahía Portete y allá nos recibió Remedios, Fince, y estaba la negrita, María Eugenia. Y desde que nos recibieron allá en ese proceso de desarrollo de la PU, antes de que se filmara y todo eso, también desde ahí empezó como una amistad que luego de la PU como que siguió como ese cauce natural, como de empezar a crear otra cosa ya con esta familia, ¿no? Y algo bonito ahí fue que la primera vez que llegamos a Vallaportete fue por un sueño que nos contó una tía de las protagonistas de la peli en Riohacha, en su oficina, cuando estábamos haciendo el desarrollo de la PU. Estábamos haciendo una investigación básicamente sobre los sueños en La Guajira y ella nos contó un sueño y fue un sueño como de hora y media contándonos ese sueño redetallado en el que ella viajaba por el desierto a pie con unas familiares y se acostaba a dormir en el desierto, en el Chinchorro, y dentro del sueño se despertaba y un bus la recogía y la llevaba hacia el mar, y en el camino ya se daba cuenta que iba viajando con sus muertos y ella básicamente se asustaba y se devolvía en ese bus, volvía a sentarse en su chinchorro donde estaba en la mitad del desierto y ahí sí se despertaba. Ese fue el sueño que nos contó ella por ahí hace 5 años, 6 años, y nosotros en ese momento no sabíamos que íbamos a hacer carro pasajero, pero es por ese sueño llegamos por primera vez a Vallaportete, porque quedamos muy tramados con ese sueño y le dijimos como, wow, vaya narración la que nos acabas de contar. Y nos dijo, si quieren saber más, vayan a Portete y conocen a Meme y conocen la historia del territorio. Ella decía que ese sueño que ella había tenido había sido premonitorio de la masacre que iba a pasar en 2004. Entonces, casi sin quererlo, la película terminó volviéndose casi un espejo de ese primer sueño premonitorio que ella nos contó y por el que llegamos a Portete.
La película, entrando en materia, como que es muy críptica y está llena de simbolismos, y tú mencionas uno de esos, que es la parte onírica, y que está lleno, pues es un gran sueño, básicamente. ¿Cómo logran llegar a retratar ese nivel de intimidad como con la comunidad? Como que les, pues no solo abrir las puertas, sino poder retratar con la cámara estas cosas, como la masacre y el duelo. En realidad ha sido un proceso bastante largo. Antes de rodar la película llevábamos como un proceso de unos 4 años ensayando y construyendo y coescribiendo lo que sería la película. Entonces yo creo que también eso le da como eso que tú dices que es como simbolismos o como que puede ser como un poco difícil de entrar, es porque también tiene una estructura que nace no propiamente de construir un personaje que hace este viaje de regreso. Eso es como un armazón que está ahí, pero en realidad la propia estructura de esos encuentros ha sido todo como una serie de escenas o de momentos que se han ido creando en todo el proceso de desarrollo, ¿no? Como con simples ejercicios. Una vez en un viaje con Josefa en el desarrollo, que es una de las protagonistas, se nos dio por hacer un ensayo en el que ella hablaba con sus manos, ¿no? Varios años antes de grabar la película. Y en ese simple ensayo, como que encontramos algo que a ella le gustó, que a nosotros nos gustó, y ahí fue una escena de la película, ¿no? Entonces esa escena como que no corresponde propiamente a un desarrollo de ese viaje llegando a Portete, sino fueron como pequeñas escenas que se iban sumando una tras otra y empezaban a construir ese viaje, que de alguna manera también nos interesa porque algo que sentimos y es que pues en la Guajira, sobre todo en la Alta Guajira, no hay carreteras totalmente demarcadas, ¿no? No hay como carreteras de concreto que por acá una carretera y por acá cruza otra, sino uno anda en el desierto siguiendo de alguna manera la huella de personas que ya han pasado antes por ahí, ¿cierto? Es un amplio desierto y uno va siguiendo la trilla de alguien que ya pasó por ahí, ¿no? Entonces de alguna manera uno va siguiendo una ausencia, ¿no? O sea, algo que ya pasó por ahí, pero que no es del todo un camino, pero esos caminos se borran, cambian. Entonces no era como el viaje de un punto A a un punto B, sino era más como ir construyendo esos otros momentos, esas pequeñas ausencias que se van persiguiendo y a partir de ahí a construir la película. ¿Tú qué dices de los caminos? Hay dos diálogos que dice, este camino a dónde lleva, y será que buscarán el camino y llegarán aquí. También ustedes, como desde las decisiones estéticas, cómo fue buscar ese camino, entendiendo pues las complejidades también de producción en el desierto y con los personajes, como esto que dices de la construcción. Sí, pues un poco lo que decía César, el camino, digamos, nosotros lo trazamos, pero a nivel muy amplio, sabíamos que era un viaje a Portete y todo lo que pasa ahí lo fueron produciendo ellas también a través de sus ejercicios de improvisación. Entonces, muchas de las cosas que están puestas en la película son puestas por Josefa, por la negrita, esas preguntas, por ejemplo, todos salen de ejercicios de improvisación que rodábamos y luego traducíamos y luego viendo lo que ellas habían improvisado, imaginábamos posibles escenas para la película. La peli además se rodó sin saber qué se decía en Wayunaiki, con una traducción muy mínima que hacían ellas después de las grabaciones. Entonces, por ejemplo, esas preguntas, muchas de esas son preguntas que ellas quisieron poner en ese momento, en esa improvisación o en ese diálogo. Claro que nosotros ya llevamos 4 años con ellas construyendo como el fondo de ese viaje y cuál es el fondo del viaje para ellas y qué es todo lo que tenía que expresar, digamos, ese viaje, pero esos diálogos, por ejemplo, en concreto, son creaciones de ellas, por eso ellas son coescritoras de la peli. Y tiene que ver con la forma también en la que se enuncia el conflicto allá, que como puedes ver hay muchas cosas del conflicto que pasó en Portete, digamos de la masacre, que no están dichas en la película, y es porque la forma oral de relación con eso, con ese hecho trágico, digamos, en el territorio, es así, es a partir de esa ausencia, es a partir de ese no nombrarlo, porque nombrarlo es también replicarlo y nombrarlo es una herida muy compleja. Entonces la película hace un esfuerzo muy consciente por respetar esa forma de enunciación del conflicto de la familia, que es a través de lo tácito, eso que pasó, eso que nos pasó, eso por lo que estamos acá. Mm, y entonces esa fue un poco la forma de construcción con ellas.
Formalmente la película también de alguna manera siento yo que es básica de alguna manera, en el sentido en que por escena se grababan muchas veces solo el corto y el abierto de la persona, ¿no? Y como decía Juan Pablo, nosotros no entendíamos del todo qué palabras estaba diciendo, por dónde se cogía, y eso si no era después de que se hablaba. Entonces era grabar como desde el rodaje, desde la cámara, dar ese espacio para que hubiera ese momento de monólogo, de creación, de improvisación de ellas, y ya dejarlo ahí, no construir mucho más. Ya después hay unos cerrados, otras cosas que complementan, pero como lo más importante y lo que tomaba más tiempo era como ese espacio de, que, de invocar o de hablar, de hacer ese monólogo, de hacer presente algo a través de la palabra. Y pues la palabra es algo que tiene una fuerza muy grande en La Guajira, y pues las protagonistas de la película tienen una fuerza oral muy profunda, ¿sí? Hay muchos temas como para ir deshilachando un poco. En una de las entrevistas ustedes mencionaban que hay cosas que no se pueden traducir con palabras, precisamente como por esta potencia de la oralidad en la cosmogonía wayuu, pero también sobre todo por la imposibilidad de entender lo que estaban diciendo, como que este proceso de traducción pues no es simultáneo. ¿Cómo fue encontrarse con esas traducciones ya en montaje y empezar a agrupar todas estas escenas y darle como un sentido a la película, como estas muchas voces que están ahí y que muchas veces es voz en off, otras están pues en escena? ¿Cómo fue esto? Pues fue un proceso muy lindo porque fue como darse cuenta de lo que habíamos rodado y de todo lo que ya se habían dado y puesto en rodaje, que teníamos una idea, pero no lográbamos dimensionar el nivel de profundidad de lo que habían dicho y digamos la entrega espiritual y emocional que habían dado en sus palabras. Como dice César, cuando rodábamos, parte esencial era como estar en ese ánimo, en esa sintonía emocional para juntos tener ese momento de intimidad en el que íbamos a grabar esos 3 planos por escena, porque no eran más. Mm, y luego ver que en la edición esos diálogos realmente tenían esa fuerza que habíamos sentido solo a partir del gesto, de la respiración, de una energía que se transmitía al rodar, pues fue muy lindo. Y sorpresivo porque hay una escena en la peli en la que un amigo, Chirri, habla con un trupillo hacia el final, habla con un árbol, y cuando la rodamos supimos que él había entrado pues como en un viaje oral con ese trupillo muy poderoso, pero nunca imaginamos que fuera capaz como de esas ideas y esas palabras tan bellas, porque pues Chirri igual es un hombre, digamos, tosco, como guajiro, no sé, como que no tenía esa cualidad que, o pues no tanto como Josefa, que pues es una poeta tremenda, tú hablas con ella y tiene una expresión oral pues de la cotidianidad muy profunda y muy bella y muy poética. Chirri no tanto, pero en ese momento, después ver lo que él había dicho, fue como entender que para ellos había sido como esa escapada también creativa a la película y que han encontrado un lugar de expresión de esas otras formas de su personalidad que lo mismo en otros lugares no tienen cabida, pero ahí sí. Entonces fue muy lindo ver esas traducciones. Que en esa de Chirri que dice Juan Pablo, después de que él hizo el monólogo y terminó, nosotros ni siquiera le preguntamos qué había dicho, porque ya con solo ver y escuchar lo que estaba pasando y como la fuerza que estaba él teniendo ahí, no hacía falta ni siquiera saber qué había dicho, por dónde, porque ya estaba eso ahí fuerte, ¿no? Entonces ya después cuando lo tradujimos, que el proceso de traducción fue muy chévere, con Laura Uriana, que es una amiga de nosotros, fue la primera persona que conocimos en La Guajira, todavía sigue haciendo películas con nosotros. Cuando empezamos a traducir fue muy impactante darse cuenta con todo lo que estaba ahí, ¿no? Todo lo que decía, de, todo lo que le decía a ese árbol de una manera tan natural y tan fuerte, sí. Y pensando como la estética de la película, por un lado está el diseño sonoro que complementa con una potencia muy grande esos diálogos y que uno al principio entra a la película muy perdido porque no entiende qué está pasando y es como complejo subirse al carro y entender para dónde va, pero el sonido lo va guiando a uno también.
que de igual forma está muy ligado con la cosmogonía y con el paisaje, como por ejemplo pensar la imagen del viento, pero no solo la imagen, sino el sonido, del agua también, como construir también este paisaje en diferentes niveles y en las diferentes capas que tiene la película, que contrastan mucho con la fotografía y con los planos que tú decías ahorita son muy, muy austeros y son también como tienen una cadencia muy larga y tienen al espectador ahí como en una angustia todo el tiempo por esta dificultad también como de entender y verlo, como que crean toda una atmósfera alrededor de estas conversaciones y de este largo viaje que uno está preguntándose de dónde viene, pero sobre todo para dónde va, como que se va desenvolviendo ahí alrededor. Sí, yo pienso algo sobre eso, que es difícil subirse al carro, como dices tú, y que es difícil como la película tiene muchos baches, ¿no? Muchos vacíos de información y como exige como algún tipo de, de que el espectador también como que complete esos baches. Y yo siento que es algo a lo que llegué a pensar después, como la primera vez que la vi, después de terminarla, que también tiene que ver con todo el proceso que nosotros tuvimos allá durante el desarrollo de la película, ¿no? Que fueron muchas conversaciones, mucho tiempo compartido, mucho tiempo hablando, pero uno no terminaba de entender del todo, ¿cierto? Uno, o sea, había una relación muy especial con la familia, pero cuando llegaba como a contarse esa historia, a contarse lo que había pasado en Portete, siempre era muy difuso todo, ¿cierto? No era tan claro como coger el libro de memoria histórica y leer lo que pasó en Vaya Portete cuando el 2004 llegaron, que da como una información que uno lee y entiende muy claramente qué fue lo que pasó y que es un trabajo muy importante y todo, pero nosotros lo que sentíamos por el contrario es que cada vez estábamos como inmersos en un viaje que era difícil de terminar de entender del todo, ¿no? Entonces yo creo que un poco es sentirse perdido en ese viaje y no saber dónde empieza una cosa, dónde termina la otra, representa, o sea, o viene mucho de ese, nosotros no, no entender del todo qué era lo que estábamos, qué era lo que estábamos construyendo, ¿no? Y también aceptarse en ese no entender, ¿cierto? No intentar por encima de todo tratar de definir, tratar de decir esto fue lo que pasó allá, pasó así, sino está como sentirse bien con el no entender y como el poder sentir lo que están diciendo los personajes y yo también poder empezar a crear una visión, ¿no? Como espectador, digo. Sí, total, para nosotros hay una parte importante de la peli que justamente exige ese no entender y es como un estar y un compartir ese tiempo y compartir esa oralidad desvinculado del entender la narrativa, que es lo que sentimos que expande el sentido de sus pequeños diálogos, de sus pequeños gestos. Hay veces que el cine cuando está tan amarrado a una narrativa, un gesto sencillo pierde la posibilidad de expandirse y de tener más sentidos que el que le otorga la narrativa a la que corresponde. Entonces, también el hecho de pensar que la película tuviera una narrativa tan poco clara o tan ausente en todo el comienzo de la película es de cierta forma posta y respondiendo a ese sentimiento que sentimos nosotros y esa necesidad de relacionarnos con eso así, sin imponerle un sentido concreto desde nuestra parte, sino más un compartir, un estar ahí, un compartir tiempo, compartir escucha, porque al final es una peli de escuchar gente hablar y sin entender qué dicen. Esa historia que ella contó es un espacio que uno está compartiendo y uno queda con sensaciones y no se puede trazar totalmente en una linealidad, sino la propia manera de contar o de nosotros recibir ese relato, hacía también que fuera fragmentaria o que pusiera las cosas en otro orden, ¿no? En otra importancia y que fuera más una sensación muy profunda que una linealidad de hechos. Y sobre lo que decías del sonido, Portete en especial tiene un viento muy loco que yo no he sentido en ningún otro lugar. Es muy, muy constante. O sea, es como estar de verdad dentro de una turbina todo el día. Y va variando a lo largo del día, pero en general es muy, muy constante. Y por ahí a las 2 de la mañana, casi todos los días, en ciertas épocas, se apaga de repente el viento y queda en completo silencio. Y es tan radical ese cambio que tú te despiertas
te despierta el hecho de que ya no hay viento, porque llevas pues metido en ese viento todo el día, toda la noche, y cuando se va sientes como ese hueco de viento. Entonces la peli tomó esas cosas para su paisaje sonoro y tomó también el hecho de que cuando estás allá, como hay tanto viento y las casas quedan tan lejos unas de las otras, pues en la mitad del desierto, a veces tú estás en la noche y con las ráfagas de viento llegan voces de la ranchería del lado. Llega por ahí el pastor evangélico que está haciendo la misa al lado, llega la rumba del vallenato, un grito, unos niños jugando, que no los puedes ver, pero están llegando con el viento que te trae esos sonidos, y básicamente está replicado en la película y tiene que ver con la forma también en la que se estructura esa oralidad allá, que no depende de una conversación clara en el que pasa de punto A a punto B y se traza una línea, sino que es un conjunto de oralidades que van construyendo más como un tejido, y así un poco funciona la película también. Y algo que ustedes mencionaban ahorita, como con respecto al conflicto armado y también esta forma de entender la violencia de parte de la comunidad indígena, ¿cómo es la relación que ustedes tienen frente a la historia oficial? Como lo que mencionabas de el informe de memoria histórica o ahorita el contexto del informe de la Comisión de la Verdad o esta institucionalidad como el Estado, el Ejército, entre otras instituciones que llegan a contar esta historia y que supongo que ustedes tuvieron que haber lidiado con eso en algún momento. Y también como con estas figuras, bueno, figuras no, con, por ejemplo, los paramilitares, como la imagen de los paramilitares en la historia oficial versus la imagen en la cosmogonía y pues en esta tradición oral. Sí, digamos, nosotros hicimos todo lo posible por aprender, digamos, el discurso oficial de qué fue lo que pasó en Portete, que es muy importante. Importante al nivel de que pues, el Estado tuvo participación, aceptó su participación, luego gobiernos después no quisieron aceptar esa participación. Pues, digamos que el lugar del discurso oficial es muy importante para la familia, que también lleva años peleando por las indemnizaciones que se le prometieron por la masacre que ayudó el Estado a que ocurriera allá. Mm, pero sabíamos que la película eh, no iba a posicionarse desde un dar ese discurso oficial, porque la relación que teníamos nosotros con ese discurso era mucho más ambigua, plural y cambiante. Tú le preguntas a alguien en Portete qué fue lo que pasó y la narración entera es muy distinta si se lo preguntas a otra persona. Y claro, para construir ese discurso oficial se ha hecho un trabajo de investigación profundísimo, de coger no sé cuántos testimonios y tratar de hilvanar qué pedazos de esos son verdades y no, pero la realidad en la cotidianidad del territorio no es tan clara. A ti nadie te da una misma versión. Y cosas que, digamos, entendimos nosotros a nivel profundo del nivel de complejidad que tenía el conflicto en el territorio, era pensar que mm, después de que entraron los paras, hay versiones en las que guerrilleros ayudaron luego a armar a los guayú que se intentaron armar. Hay otros paras que ayudaron también a los guayú a armarse contra los paras. Luego está el ejército. Es decir, el nivel de entramados de lo que se estaba moviendo por debajo de la mesa y de distintas formas de poder por ese territorio es colosal. Era algo que nosotros no podíamos pretender que la película abarcara. Y justamente que por eso también nos aproximamos a ese lugar de la enunciación de lo que pasó, de esa manera, que no es tanto queriendo dar una versión, sino construyendo una forma en la que esa verdad ocurre en el territorio, que es a partir de lo tácito y de lo no dicho y del imagínalo. Porque a menos de que tú vayas a tratar de hacer esa investigación súper profunda de hilar los cabos, tú allá nunca te vas a ir después de un mes, 2 meses viviendo en La Guajira con una idea clara de qué fue lo que pasó, porque vas a haber hablado con 100 personas y todas te van a contar pedacitos, siempre respetando además el cómo eso es casi impronunciable, que es la forma en la que se aproxima la película. Entonces, yo siento que esa forma de enunciar de la película es casi más cercana a la forma en la que tú te encontrarías con la forma de enunciación del conflicto en la cotidianidad del territorio. Claro, si vas a hacer una investigación ardua, está el discurso oficial, pero ese discurso hecho de cosas tácitas es un poco como ocurre en el día a día del territorio. Y algo también muy importante en ese tema es que como que a nosotros no es una película sobre lo que pasó en Portete, ¿no? No es una película sobre
Tete. O sea, no queremos y nunca ha sido nuestra intención como decir esto fue lo que pasó o esto es todo por Tete, ¿no? Como definir a grandes rasgos esto es así. Sino por un lado es el trabajo, el proceso de creación que se ha hecho conjunto con las personas que salen en la película, que es parte de la familia Fince Pinayú, que la familia Fince Pinayú es muy grande y que con una parte de ella fue que con los que hemos recorrido este proceso de hacer la película y que claro que está lo que pasó ahí en Portete muy fuerte porque está dentro de esa huella de lo que es la familia, pero para mí en realidad va mucho más allá de eso, ¿no? Va a esa relación con la tierra, con la relación con la tierra y con las generaciones que hay después, ¿no? Nosotros, por lo menos lo que es el grupo de realización de la película, es curioso pues que todos tenemos abuelos que de alguna manera tenemos ese lazo cortado con una tierra de origen, si se puede decir, ¿no? O sea, todos nuestros abuelos, que es algo muy común en nuestras generaciones, son de otra tierra a la que nunca volvieron, de la que tuvieron que salir y nunca volvieron. Y nosotros, después de 2 generaciones, todavía estamos en otro territorio, con unos lazos cortados, y en La Guajira es muy fuerte ese lugar de donde uno viene, ¿no? Entonces, además de que la película además es eso, contiene eso de lo que pasó allá en Portete, para mí también tiene muy presente eso del territorio y de las nuevas generaciones, ¿no? De cómo hay esa lucha por así haya pasado eso, mantener la importancia con ese territorio, ¿no? El contacto con ese territorio. Y ya para ir cerrando, fuera de la película, ustedes también van a estrenar una exposición sobre, pues relacionada como al universo. Si nos pueden contar cómo de qué va la exposición. La exposición es casi todo material, no, casi todo material que rodamos durante el rodaje de la peli. Entonces es, digamos, hija de ese mismo proceso. Y mucho material que no quedó en la película y que sentíamos tan necesario y que le tenemos un cariño tan profundo y que ahí pasaron cosas en ese material que valoramos tanto que de alguna forma hacer la instalación era como el espacio para lograr darle vida a ese material que no había logrado quedar en la película por otras razones. Por ejemplo, una de las personas que aparece en la instalación es la autoridad de Portete, que es Meme, con la que trabajamos de tú a tú y de corazón durante muchos años y participó en un pedacito del rodaje de la película, pero ese pedacito salió. Entonces la instalación era un lugar para que Meme pudiera estar en esa digamos, en un material que se comparte y que va más allá del rodaje. Y también era una forma de expandir y darle un peso distinto a un solo gesto. La instalación básicamente es un compartir un espacio con estas imágenes y estas pantallas en las que las protagonistas de la película están hablando con unos muros que aparecen en la peli, pero el espectador no solamente los está viendo en una pantalla, sino está de pie recorriendo una espacialidad, así como ellas recorren una espacialidad dentro de la película. Entonces, de alguna forma, la instalación es una forma de traer y rescatar ese material que no quedó en la peli y de que el espectador tenga una experiencia más corporal y física que le invade, digamos, todo el cuerpo y su desplazamiento por el espacio con esas imágenes y esos gestos. Kasama kaka kehtama cha erapia.